Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania López y yo les vengo a compartir un poco sobre los docentes en escenarios de conflictos. Eh, los maestros que enseñan en el campo tienen un papel muy importante. No solo enseñan, sino que también ayudan a construir la confianza de las comunidades y a sanar el daño causado por el conflicto armado. Se necesita pues apoyo para poder enseñar sobre la paz, la convivencia y los derechos, y para acompañar a los estudiantes que han vivido situaciones difíciles. A continuación pues vamos a mostrar unos ejemplos de aquello que de las labores de los docentes y aquellas carencias y cómo se puede pues cómo se solucionan. Gracias. Las escuelas rurales en Colombia y yo creo que en gran parte del mundo están muy dejadas, muy abandonadas. ¿Cómo es de importante la presencia y la existencia de la escuela y la presencia de nosotros los docentes? En Colombia hay aproximadamente 112.000 maestros rurales. Representan cerca del 34% de la fuerza docente del país. A menudo estos maestros deben ser la voz de la comunidad. El maestro rural es multitareas, en el sentido de que ejerce muchas funciones porque es el líder de la comunidad. Han habido algunas cosas que hemos tenido que hacer desde nuestro sentir por la misma ausencia del Estado. Los docentes del sector rural tenemos un compromiso social, pedagógico y de vida. Es un maestro multidinámico, un maestro creativo, un maestro que tiene que ingeniarse el mundo para proyectárselo a nuestros estudiantes. Los docentes rurales suelen trabajar con grandes carencias en su entorno, desde la escasez de material y tecnología hasta la deficiencia de infraestructura y servicios públicos. Para ellos es esencial recurrir a la creatividad pedagógica, intentando estar a la par con la educación en las escuelas urbanas, pese a la diferencia de acceso a instrumentos de enseñanza. No es el maestro que llega con un área específica a dictarla y ya con un tema muy específico, sino que nosotros trabajamos a través de guías al ritmo del estudiante. Nosotros tenemos que atender todas las áreas, todos los grados, y a veces eso no se entiende en algunos ámbitos. Por ejemplo, cómo trabajar con los 5, los 6 o los 7 grados al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros para preparar? Es un trabajo un poquito dispendioso, difícil, pero que con la vocación que tenemos y con todos los años que llevamos, pues se nos hace un poco más, digamos, se nos facilita el trabajo. Las escuelas rurales se caracterizan por tener 1 o 2 salones en donde cada maestro debe enseñar varios grados educativos. Un docente rural debe estar capacitado para atender simultáneamente a todos los estudiantes, de diferentes edades, asignaturas y cursos, teniendo en cuenta además el ritmo de aprendizaje de cada niño. Pues tiene uno que caracterizar la vereda, caracterizar a los padres de familia y caracterizar al estudiante. Aparentemente se ven iguales, pero son totalmente diferentes. Entonces lo que yo puedo llevar allá hay unas estrategias de pronto no me pueden servir acá, por el contexto y muchas otras cosas. La forma de educar en el campo colombiano puede ser diferente dependiendo de la vereda en donde se encuentren. Cada maestro debe encontrar el sistema de enseñanza adecuado para cada una de sus comunidades. Es esa versatilidad de los docentes la que suele sobrepasar el salón de clases. Es por esto que son catalogados como líderes y lideresas de la comunidad. Las funciones de uno como docente son muchas. Usted llega al aula de clase y primero que tiene que revisar es los niños, cómo vienen,
están desayunados, qué condiciones tiene, vienen tristes, por qué, el diálogo con ellos. Seguidamente usted tiene que revisar el restaurante escolar, la manipuladora hoy qué es. Además que si hay alguna problemática dentro de la comunidad y viene el presidente de la junta o un padre de familia, usted tiene que atenderlo y seguir haciendo sus actividades pedagógicas. Se convierte uno en el vocero de la comunidad y el asesor, como se dice, para hacer proyectos e instalarlos a nivel municipal y a nivel departamental. Yo sí creo que las comunidades sin docente están sumidas en el olvido, están sumidas en el alejamiento del desarrollo y del progreso. El revisar nuestras comunidades, el diagnosticar el contexto de los padres de familia, que muchos no han podido ayudar a sus niños, no han podido ayudar a sus hijos porque es muy difícil. Y ahí es donde el rescate del papel del docente, el papel del maestro, ese que le hace grande, de llegar a las aulas, de moverle la mano, de decir, y yo sí creo que ahí sí los padres han tenido también que reflexionar que el maestro es muy importante dentro y fuera del aula. Hoy les vengo a hablar sobre el sujeto público como transformador social. El artículo me muestra que las personas del campo, como son los campesinos, los jóvenes y las mujeres e indígenas, no solo son espectadores de su realidad, sino que pueden actuar para cambiarla, a través de la educación y la participación en sus comunidades. Estas personas se convierten en líderes, buscando mejorar sus condiciones de vida y cuidar de su territorio, especialmente después de vivir en un conflicto armado. El ser docente me hace comprender que no estamos solo para enseñar contenido, sino también para formar personas capaces de transformar su entorno. En las zonas rurales existen comunidades conformadas por los jóvenes y las mujeres indígenas que participan activamente en procesos comunitarios para proteger su territorio y construir el tejido social que se ve afectado por el conflicto armado. La educación en estos contextos no solo transmite saberes, sino que empodera a las personas para reconocer sus derechos, tomar decisiones colectivas y construir un futuro más justo. Esto me motiva a pensar que la escuela es un espacio de transformación social, donde los estudiantes no solo son niños que reciben información, sino actores de su vida, dueños de su propio cambio. En Colombia existen más de 5,5 millones de personas desplazadas de sus territorios a causa del conflicto interno. El 48% de esa población desplazada son niños, niñas y jóvenes que siguen viviendo en zonas donde el conflicto continúa. Son niños, niñas y jóvenes desplazados entre los 6 y los 26 años de edad. En varias regiones del país, más del 30% de la población desescolarizada son niños, niñas y jóvenes desplazados. Muchos pierden el interés en la educación y no creen que retomar las clases sea importante para su futuro. Además, muchos maestros se ven obligados a desplazarse por amenazas o extorsiones y tampoco hay suficientes docentes calificados. No existen centros educativos adecuados. En algunas zonas del país, el 40% de estos niños, niñas y jóvenes ya tienen hijos. Son niños, niñas y jóvenes que deben trabajar para satisfacer sus necesidades básicas y así apoyar económicamente a sus familias. Para ellos, no es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la escuela no enseña a trabajar. La educación no tiene en cuenta el contexto y la cultura en la que viven. ¿Qué consecuencias puede tener para un país si los niños, las niñas y los jóvenes desplazados en contextos de conflicto armado no asisten a la escuela?
que sean reclutados forzosamente para el conflicto. Sin oportunidades, los grupos armados se convierten en una opción. Buscando satisfacer sus necesidades básicas, se involucran en actividades ilícitas. Estos niños, niñas y jóvenes desprotegidos terminan siendo víctimas de minas antipersona o artefactos explosivos abandonados. Estos niños, niñas y jóvenes también pueden ser víctimas de violencia sexual o en muchos casos se convierten en víctimas mortales. Estas consecuencias perpetúan la violación de derechos, perpetúan la pobreza, la violencia y el conflicto. La educación aleja a niños, niñas y jóvenes del conflicto armado. La educación le brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades de vida. Además, la educación ajustada al contexto en el que viven les brinda a las niñas, niños y jóvenes herramientas para la construcción de la paz. La educación genera un ambiente protector para los estudiantes en zonas de conflicto. Le da posibilidades reales a estas nuevas generaciones. Les brinda esperanza y un proyecto de vida concreto. Bueno, el bachillerato pascicultor a mí me enseñó de que en realidad los sueños se cumplen y de que que vale la pena luchar por sus sueños. La educación en las zonas rurales ha sido muy descuidada en Colombia, con pocos recursos, baja calidad y muchas dificultades. Sin embargo, en tiempos de paz, la educación se vuelve muy importante para ayudar a sanar heridas del pasado, fortalecer la comunidad y valorar la cultura local. Se propone una educación que se adapte a las necesidades reales del campo. La población rural resulta, para un escenario de conflicto interno, un objetivo que presenta la mayoría de condiciones de vulnerabilidad y por lo tanto un blanco para los grupos terroristas que propenden por ejercer poder en territorios aislados, tal como lo han hecho durante años los actores del conflicto en Colombia. La educación es la clave para la transformación social, por lo tanto, se busca visualizar cómo ésta puede aportar al restablecimiento de la sociedad rural, además de considerar cómo el docente desde su actuar se adecúa a las condiciones que este panorama implica. La educación rural se caracteriza por una debilidad en la formación docente. Las escuelas unidocentes, las aulas multigrado, la estradad de los estudiantes, la precariedad de los recursos y la deficiente infraestructura, problemáticas que se ahondan cada vez más por las situaciones de vulnerabilidad, dispersión y aislamiento. Todo ello induce a efectos como la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar, el escaso desarrollo de competencias y la ampliación de las brechas de inequidad social. Es por ello que las tasas de analfabetismo en estas zonas difícilmente se superan y las condiciones de vida van en declive. En la zona rural, los docentes son verdaderos héroes anónimos. A pesar de las dificultades, la falta de aulas y el conflicto, siguen adelante, dando lo mejor de sí mismos para educar a los niños. Muchos de estos pequeños han perdido la esperanza en el estudio, pero los docentes se esfuerzan por motivarlos y mostrarles que la educación es la clave para un futuro mejor. Con pasión y dedicación, los docentes rurales crean aulas improvisadas, adaptan materiales y buscan formas innovadoras de enseñar. Su compromiso va más allá de la enseñanza académica, son mentores, son consejeros y fuentes de inspiración para los alumnos. A pesar de las adversidades, esos maestros siguen adelante, impulsados por su amor a la enseñanza y su deseo de hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes. Su trabajo es un ejemplo de resiliencia y dedicación,
y merece ser reconocido y valorado. Cada día entras a un aula, no solo estás impartiendo conocimientos, estás plantando semillas que florecerán en el futuro. Eres un arquitecto de mentes, un escultor de personalidades y un guía en la travesía del aprendizaje. La educación no es solo un trabajo, es una vocación. Es la pasión de aquellos que creen en el potencial ilimitado de cada niño, cada joven, cada persona que tiene la fortuna de aprender de ti. Cada alumno que se sienta frente a ti es una historia en desarrollo, una vida llena de posibilidades. Y tú, con tus palabras y acciones, tienes el poder de influir en esa historia, de dar forma a su destino. Recuerda, cada lección que impartes es una piedra angular en la construcción del mañana. Estás creando líderes, soñadores, innovadores. Estás forjando el carácter de aquellos que algún día cambiarán el mundo. Pero el impacto de tu labor va más allá de los logros académicos. Es en esos momentos en que un estudiante duda de sí mismo y tú estás allí para ofrecer una palabra de aliento, donde verdaderamente demuestras tu poder. ¿Cuántas veces has visto el brillo en los ojos de un estudiante cuando finalmente comprende algo que le costaba? Ese brillo es la chispa de la curiosidad, el inicio de un viaje que tú has iniciado. Tú eres la diferencia entre un camino recorrido con miedo y uno transitado con confianza. Cada vez que un estudiante supera un obstáculo gracias a ti, estás moldeando un futuro más fuerte y resiliente. Pero, ¿sabes qué es lo más poderoso? No son solo las palabras que dices o los conocimientos que compartes. Es el ejemplo que das. Los estudiantes no solo aprenden de lo que enseñas, sino de cómo vives. Tu pasión, tu integridad, tu compromiso son lecciones silenciosas pero profundas. Cada acción tuya, cada respuesta paciente, cada muestra de respeto hacia ellos deja una huella indeleble en sus corazones. A veces, el peso de esta responsabilidad puede parecer abrumador. Las horas largas, los desafíos constantes y la incertidumbre de si realmente estás haciendo una diferencia. Pero déjame decirte algo, lo estás haciendo. La semilla que plantas hoy puede no florecer de inmediato, pero con el tiempo se convertirá en un árbol robusto que dará sombra y frutos para muchos. Nunca subestimes el impacto que tienes. Puede que hoy no veas los frutos de tu trabajo, pero confía en que tu influencia perdurará mucho después de que la campana suene por última vez. Eres un faro de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente guía y sabiduría. Piensa en cada uno de esos estudiantes que han pasado por tus aulas. Algunos recordarán la materia que enseñaste, pero todos recordarán cómo los hiciste sentir, cómo los motivaste a ser mejores. Así que sigue adelante, maestro. Cada día, cada clase, cada desafío es una oportunidad para cambiar una vida, para transformar el futuro. Porque el futuro de la humanidad está en tus manos. En cada pizarra que llenas, en cada hoja que corriges, estás dejando un legado que perdurará más allá de tu tiempo. El mundo necesita más educadores como tú, comprometidos, apasionados, dispuestos a dar todo por la educación. Nunca olvides el poder que tienes.